¿Cuántos dicen gloria a Dios para siempre? ¿Qué dice Mateo 4:4? Mateo 4:4 dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que tú seas ministrando, tocando, hablando en nuestros corazones, animándonos a seguir adelante y a no perder el camino. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. A veces uno lee ciertos versículos de la Escritura que no parecen verdad. Por ejemplo, aquí dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Analizado ligeramente, vemos que hay millones de personas que viven solo de pan. Viven de pan, viven de oxígeno, viven de condiciones físicas solamente. Pero lo podemos entender más cuando nos damos cuenta que la vida sostenida por el pan demoró 80 o 90 años. Así que podemos entender entonces que no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué? La vida eterna se manifiesta a nosotros por el alimento espiritual. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó para que se alimentaran física y espiritualmente. Cuando Dios creó al hombre también los creó similares para que se alimentaran física y espiritualmente. No podemos comprenderlo todo, pero ahí tenemos un cuadro. Dios hizo que nosotros nos alimentáramos físicamente y nos alimentáramos espiritualmente. Doble línea de alimentación. Por eso Jesús aquí lo está recalcando, dice, no solo de pan, mira al hombre, o sea, el hombre vive de pan y de pan espiritual. Hay dos sistemas, el sistema físico y el sistema espiritual. Hay dos hombres, el hombre interior, que es el que se alimenta de la palabra de Dios, y el hombre exterior. Si la persona no se alimenta de la palabra de Dios, el hombre interior está muerto. Por eso se dice que el hombre está muerto espiritualmente, en sus delitos y en sus pecados. La alimentación física Dios se la dio también a Adán. Aunque Adán y Eva tenían un cuerpo para nunca morir, aunque Adán y Eva, repito, tenían un cuerpo para nunca morir, Dios les dio alimento físico para sostener el cuerpo físico. Génesis capítulo 2, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista. Árbol delicioso y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. En Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿cómo le mandó diciendo? Dice, de todo árbol del huerto, ¿qué? Podrás comer. Lo que Dios le estaba diciendo no era que se comiera los árboles, sino el fruto que da ese árbol. En algunos casos hay que comerse el árbol, en el caso de los vegetales que nosotros consumimos. O sea, la expresión trata de resumir todo. Adán, la Biblia nos revela que a pesar de tener un cuerpo eterno, se alimentaba. Él se alimentaba. Y estaba el árbol de la vida. Él tomaba del árbol de la vida para seguir viviendo.
para continuar viviendo. Dios nos hizo dependientes de cosas materiales y de cosas espirituales. Por eso cuando una persona se muda, arrastra con un camión. Dios nos hizo dependientes de cosas materiales y de cosas espirituales. O sea, en el mundo material comemos por la boca y en el mundo espiritual también comemos. O sea, el alimento que Dios le dio a Adán era todo un alimento de la naturaleza. No era nada de tipo animal. No era nada carnívoro, no era leche, no era carne, no era huevo, no era queso. El alimento que Dios le dio a Adán inicialmente era simplemente vegetal, todo vegetal. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí estaba el perejil, estaba la berenjena, estaba la zanahoria, estaba el trigo. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no podrás comer. Fíjate que Dios ha podido solamente dejar árboles buenos, árboles convenientes y para que Adán viviera feliz. Pero Dios mismo colocó ese árbol ahí para empezar a formar el carácter de Adán y Eva. También nosotros hoy vemos cosas malas delante de nuestros ojos porque Dios lo que quiere es formar nuestro carácter. Dios no quiere que estemos rodeados simplemente de cosas buenas. Dios quiere que estemos rodeados también de alguna cosita por ahí mala para decirle no a esa cosita mala. Por eso Dios, para poder formar a Adán y Eva, necesitaba ese árbol ahí. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le dijo, no puedes comer. Es como hubiera podido decirle, no comas del árbol de la guayaba, no comas de ese níspero. Era simplemente una orden, no a comer de ese árbol. No te importe lo que hay dentro del árbol, no te importe lo que el árbol transmita. Tú simplemente obedéceme, no comas de ese árbol. Aleluya. Hoy también Dios nos dice a nosotros, no comas de ese árbol. El árbol del pecado, el árbol de la maldad, el árbol del adulterio. No tenemos que comer de ese árbol. Gloria a Dios. ¿Se usted cuenta que el alimento del hombre inicialmente era solo de tipo vegetal? Era solo de tipo vegetal. No había ningún tipo de alimentación carnívora. Eso fue el plan original de Dios. Inmediatamente que el hombre peca, entonces Dios mata el primer animal para utilizar la sangre para cubrir el pecado de Adán. Pero si Adán y Eva no pecan, no hubiera sido necesario derramar ninguna sangre, ni nosotros nunca hubiéramos tenido que comer carne. Ni carne de pollo, ni carne de vaca, ni carne de nada, ni huevo. ¿A cuánto le gusta el huevo? En el plan original de Dios no había huevo para comer. Trata de entenderlo. No te estoy diciendo que no puedes comer huevo ni carne ahora. Trata de entender simplemente que en ese entonces el alimento era solamente de tipo vegetal. Una vez que el pecado entró, Dios nos dio la carne para fortalecer nuestros cuerpos porque el cuerpo se debilitó. Esa es la razón por la cual Dios permite comer carne. Porque el hombre perdió fuerza en el huerto del Edén y necesitaba del animal dos cosas. Necesitaba la sangre animal para cubrir sus pecados y necesitaba la carne del animal para fortalecerse ya que estaba débil. Entonces, el hombre se alimenta físicamente, pero también se alimenta espiritualmente. Dios siempre se ha preocupado del alimento físico del hombre. Por eso es que en el mundo hay zanahoria, hay apio, hay alcachofa, hay berenjena, una cantidad de cosas, tomate. Dios se ha preocupado de que nosotros tengamos los alimentos adecuados. Y los alimentos adecuados que nos sirven a nosotros son los que están en la naturaleza. Fíjate que el hombre ha inventado una cantidad de alimentos químicos y ha inventado una cantidad de cosas hechas con las manos del hombre. El hombre ha fracasado. Hoy los médicos dicen
que la mejor comida es la naturista, la natural, la vegetal, la que Dios nos dio. Aleluya. No hay nada mejor que eso. Mira, después de miles de años de existencia, cómo el hombre científicamente llega a la conclusión de que lo que Dios hizo es lo mejor. Dios fue el que hizo la zanahoria, Dios fue el que hizo el tomate, Dios fue el que hizo la lechuga, Dios fue el que hizo las cosas de la naturaleza, Dios fue el que hizo el arroz, Dios fue el que hizo el trigo, Dios fue el que hizo todas esas cosas. Esas cosas son las que mejores caen al cuerpo humano. Y si eso no te cae bien, ya nada te cae bien. Pero eso es lo que es un descubrimiento científico que nos lleva a Dios. Eso no fue por azar. Fue Dios el que hizo esos alimentos, porque esos alimentos son los que funcionan perfecto en este cuerpo complejo. El cuerpo del hombre es muy complejo y no le puedes meter cualquier cosa. Fíjate que el hombre ha cometido uno de los más grandes errores de toda la historia, y es inventar preservativos químicos para conservar los alimentos. El azúcar blanca, por ejemplo, queridos amigos, es un químico mortal. El azúcar blanca no es azúcar natural de Dios. ¿Ok? Entra en internet, en Google, azúcar blanca, veneno dulce, y léete ese artículo. El azúcar blanca es un invento de Satanás. No es de Dios. La de Dios es el azúcar original. La miel y el azúcar de la caña original. Pero el hombre se creyó inteligente, cogió este azúcar, la llevó al laboratorio, le metió unos cuantos químicos y le puso un sabor engañoso. Nadie puede decir que no sabe delicioso. Pero así como el azúcar blanca sabe delicioso, también mata, también daña. Lea usted ese artículo y tenga usted cuidado con lo que consume, porque el diablo es muy astuto. El diablo te quiere destruir física y espiritualmente. El diablo no solamente quiere destruirte espiritualmente, el diablo también quiere destruirte físicamente. Por eso hay muchos pastores gordos y muchos pastores enfermos y muchos creyentes enfermos, porque el diablo les ha puesto comida para matarlo. Entonces tenemos que entender el plan de Dios. A través de la comida el diablo está matando a miles y a miles y a miles de personas. Si no lo puede matar espiritualmente, pues lo mata físicamente. Aunque se demore muchos años, pero él finalmente lo hace. O sea, hay que poder comprender el plan de Dios. Cuando Dios hizo que cayera maná del cielo, Dios siempre ha demostrado que Él se ha interesado en alimentar a su pueblo. Dios hizo que cayera maná del cielo. El maná es alimento de ángeles. El maná es pan del cielo. El maná es lo que comen los ángeles. Léelo conmigo. Salmo 78. ...24 y 25... dice la palabra de Dios así: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio